Capítulo 1. ¿Por dónde comenzar? La condición sine qua non para enriquecerse. La pregunta que figura en el encabezamiento de este segmento, ¿por dónde comenzar?, es sin duda la que más naturalmente viene a la mente cuando uno desea enriquecerse, no importa cuánto, es decir, para aumentar modestamente los propios ingresos o para convertirse directamente en millonario. ¿Por dónde comenzar, en efecto? El mundo es muy vasto. Y las preguntas que nos vienen a la mente son muy variadas. Esto podrá parecerle una perogrullada, pero deténgase a pensar un instante. La educación, la sociedad y nuestro propio condicionamiento intelectual, nuestro pensamiento, por lo general, y por desgracia, más teñido de negativismo que de optimismo, nos inclinan a creer que la riqueza y la buena vida, solo son para los otros. No pasa un día sin que uno oiga repetir a alguien que no hay que soñar sino ser realista, y otras fórmulas del mismo tipo que producen los efectos más deplorables en las mentes desprevenidas. Es por esta razón que el éxito queda limitado a una élite y la riqueza parece un coto reservado. Sin embargo, no es así. Y, si la riqueza es un coto reservado, solo lo es en la mente de las personas que de él se excluyen. En verdad, es evidente que todos los que se han enriquecido, en primer lugar creyeron que podían hacerlo. Reflexione en este concepto que, tal como se lo advertimos en la introducción, a primera vista puede parecer banal. Quizás le asombren los resultados de la breve introspección a la cual le sugerimos entregarse. No tenga miedo de profundizar. En cada ser existen regiones de sombras y dudas. No solo debe usted convencerse profundamente, en el próximo segmento descubriremos el maravilloso arte de la autosugestión, de que es posible enriquecerse según sus aspiraciones y necesidades, sino que, además, es fácil. Mucho más fácil de lo que cree. En realidad todos los días se le presentan miles de ocasiones. Ideas lucrativas le acuden a la mente sin que usted las aproveche ni las concrete. Ya veremos cómo desarrollar su olfato y aguzar esa suerte de sexto sentido que les ha permitido a todos los hombres ricos amasar su fortuna. Estas cualidades, usted ya las tiene, dentro de usted. Solo que no conoce su existencia y por lo tanto no ha aprendido a utilizarlas. Otra observación viene naturalmente a continuación de este principio. Le parecerá sorprendente. Y, sin embargo, es innegable. No es más difícil tener éxito que fracasar. En la vida hay mucha gente, si no la gran mayoría, para la cual el fracaso se ha convertido en una especie de hábito. Ahora bien, el hábito se torna verdaderamente una segunda naturaleza. Uno se apega a todo, incluso a las cosas desagradables. En el caso de un hábito de fracaso, se torna catastrófico. Hay que comprender que, en el fondo, no es más difícil tener éxito. Es, simplemente, una programación diferente. El subconsciente no encuentra obstáculos para esto. Para él, el trabajo y el esfuerzo son los mismos. El programa es completamente diferente. Deténgase a pensar un momento. No hace falta una operación muy compleja y una fantástica conjugación de circunstancias para llegar infaliblemente a un fracaso cada vez que se intenta algo. Para no ver todas las buenas oportunidades. Para evitar reconocer a todas las personas que podrían ayudarnos a subir los escalones del éxito. Para juzgar como malas todas las ideas que se nos ocurren y que podrían resultar infinitamente lucrativas. Para hacer cada vez los gestos necesarios para fracasar. También esto es complejo. Su subconsciente no ve en ello ninguna dificultad complementaria. En el segmento siguiente analizaremos en mayor detalle el papel de infinita importancia que desempeña el subconsciente en el éxito. Para ayudarlo a completar su introspección, le ofrecemos un breve análisis de las razones, por no decir excusas, que suelen evocar los que no creen ser capaces de enriquecerse. Antes era mucho más fácil. ¿Cuántas veces oímos repetir esta frase? Para algunos tiene casi un valor de dogma, pues excusa su inacción y atenúa, al menos a sus ojos, su falta de éxito o sus fracasos. Prejuicio deplorable, se lo ve desmentido a diario. ¿Sabía usted, por ejemplo, que todos los días, en los Estados Unidos, un promedio de 40 personas se vuelve millonario por primera vez? Así es. 15.000 personas por año se unen a las filas de los millonarios. En Francia y en Canadá, el enriquecimiento es ligeramente inferior, pero casi tan espectacular. Estas cifras llevan a reflexionar, ¿no lo cree usted? Y si hay 15.000 personas que se vuelven millonarias en un año en los Estados Unidos, ¿cuántas le parece a usted que alcanzarán el medio millón, o el cuarto de millón? Sin duda, una cantidad aún más impresionante.
Sin embargo, la mayoría de la gente sigue repitiendo que las condiciones actuales no son fáciles, con el desempleo, la inflación y la existencia de multinacionales omnipresentes que acaparan todos los mercados. Otro prejuicio erróneo que desmienten, por ejemplo, las estadísticas estadounidenses. Así, en los Estados Unidos, hacia la década de 1950, las pequeñas empresas se creaban a un ritmo de 93.000 por año. En 1984, la creación anual de pequeñas empresas se eleva a la cifra espectacular de 600.000. Por lo general, estas nuevas firmas generan empleos y benefician a los que conservan el nivel de empleados. La objeción que afirma que era más fácil hace 30 o 50 años, ya la han oído la mayor parte de los que alcanzaron el éxito, no solo después de hacer fortuna sino también en sus comienzos. Afortunadamente, no se dejaron impresionar. Dean Paul Getty, cuya fascinante existencia descubriremos en las páginas siguientes, relata en su apasionante obra Volverse rico. Toda persona que ha alcanzado el éxito oye la misma pregunta por parte de las personas que conoce. ¿Cómo podemos hacer para lograr lo mismo que usted? Cuando les cuento cómo comencé a establecer las bases de mi propia empresa como operador de perforaciones hace 4 décadas, habitualmente me replican. Pero usted tuvo suerte, empezó sus negocios en una época en que todavía era posible hacer millones. Hoy no podría hacer lo mismo, nadie podría. No puedo evitar sentirme desconcertado por la predominancia de esta actitud negativa y, en mi opinión, errónea en personas de cierta inteligencia. Con toda seguridad existe una cantidad enorme de hechos que prueban que los jóvenes dinámicos, imaginativos y despiertos tienen más ocasiones de alcanzar la riqueza y el éxito en los negocios en la actualidad que antes. En estos últimos años innumerables jóvenes listos y agresivos han logrado hacer fortuna en una gran diversidad de iniciativas comerciales. Además, Dean Paul Getty confió a un joven público, no sin cierta nostalgia, que le gustaría estar en el lugar de ellos para poder comenzar todo otra vez desde cero, confirmando con ello su certeza de que es muy posible llegar a millonario en estos tiempos. No solo es posible sino que es más fácil hacerse rico hoy que en el pasado. Todos los hombres que triunfaron ayer triunfarían hoy, de la misma manera, sino de manera aún más espectacular. Como ya lo veremos más adelante, no son tanto las circunstancias exteriores, en todo caso, en las sociedades libres, como la actitud mental y la fuerza de carácter lo que determina el éxito de un hombre. En realidad, en nuestra sociedad el cambio es tan acelerado que las fortunas más prodigiosas, que en el pasado habrían demorado décadas en formarse, hoy se constituyen en apenas unos años. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la firma Apple, productora de famosas computadoras, posee un capital estimado de más de $1.700 millones después de solo 7 años de existencia, y que su cofundador y presidente, dueño de 7 millones de acciones personales en la sociedad, Stephen Paul Jobs, no tiene más que 27 años? Es la prueba viviente de que hoy todavía pueden constituirse fortunas colosales, y a un ritmo asombroso. Las cifras están ahí para probar que el sueño es realizable. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente para usted? ¿Por qué no usted? ¿Encuentra una razón razonable por la cual usted no podría hacer dinero? ¿En cantidad importante? En el momento de escribir estas líneas, la compañía Apple pasaba por ciertas dificultades, debidas sobre todo a problemas de gestión. La rapidez de su éxito no resulta por eso menos asombrosa. Tal vez se deba a que, aunque usted no lo admita abiertamente, piensa secretamente que usted es demasiado joven. En las almas bien nacidas dice el verso famoso, el valor no presta atención a la cantidad de años. El ejemplo del presidente de Apple acaba de probarle que se pueden amasar varios millones antes de los 30 años. Dean Paul Getty alcanzó su primer millón a los 23. En cuanto a Steven Spielberg, el actual príncipe de Hollywood, el genial realizador de Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y It, fue millonario a los 35 años. Abundan los ejemplos de fortunas precoces. Que la juventud no sea, entonces, un obstáculo. A menudo puede ser una ventaja. Su falta de experiencia puede quedar recompensada por su audacia, su instinto y su originalidad. Una de las objeciones que por lo general se vincula con la juventud es la falta de experiencia. Ya conocemos este embarazoso círculo vicioso. Para tener experiencias hay que trabajar, pero para trabajar hay que tener experiencia. No obstante, no todos los empleadores parten de esta filosofía. Muchos confían en la juventud y están dispuestos a dar una oportunidad a los jóvenes.
Muchas compañías prefieren asegurar de manera completa la formación de sus empleados y no les preocupa en absoluto que no cuenten con la experiencia adecuada. En cuanto a los que desean iniciar un negocio propio pero no poseen la experiencia, la historia muestra que la mayoría de los hombres muy ricos aprendieron su oficio sobre la marcha y que comenzaron sin experiencia alguna. Usted ya no tiene edad para enriquecerse. ¿Sabe usted a qué edad comenzó a hacer mucho dinero Ray Kroc, el propietario de la cadena McDonald's? Después de los 50 años. Quizá le sorprenda, pero una cosa es cierta. Si a los 45 años hubiera abandonado, si hubiera dejado de soñar y de creer en su buena estrella, no solo jamás habría llegado a ser una persona conocida, sino que jamás se habría hecho rico. Su ejemplo, que más adelante tendremos ocasión de profundizar, resulta elocuente, sobre todo para aquellos que consideran que, pasada una cierta edad, las probabilidades de éxito son nulas. Por desgracia, hay muchas personas aún jóvenes y fuertes que piensan que son demasiado viejas para triunfar. Tienen la impresión de que no había más que un tren y lo han perdido. Además, esta es un poco la reacción de la gente ante un éxito tardío, como el de Ray Kroc. Este último confía en su autobiografía, que redactó hacia el final de su vida y en la que expone su filosofía, que coloca la perseverancia ante todo, incluso antes que el talento y el genio. La gente se quedaba maravillada de que no hubiera comenzado McDonald's antes de los 52 años y de que alcanzara el éxito de un día para otro. Pero yo era simplemente como muchas de esas personalidades del mundo del espectáculo que hacen su número en la sombra durante años hasta que un día, de pronto, se les presenta la oportunidad y les llega a la gloria. Así fue exactamente mi éxito, de un día para el otro. Mis 30 años de preparación representan una noche larguísima. En su obra Los Archimillonarios, Max Gunther hace, acerca de la relación entre la edad y el éxito, una reflexión interesante que sorprenderá a más de uno. Como regla general se encuentra que los hombres que conocieron grandes éxitos tienen tendencia a ser rezagados. Probablemente la atracción del éxito existía ya en ellos durante el período escolar, pero no llegó a expresarse en el ambiente de la escuela. Tienen tendencia, en la mejor de las hipótesis, a ser chicos no muy despiertos, y en la peor, a ser burros totales. Recién en la tercera década de su vida, entre los 20 y los 30 años, la mayoría de ellos muestra las señales que van a diferenciarlos de los otros. Es como si dormitaran hasta la aproximación de los 40 años. Estas dos citas contienen grandes enseñanzas que ya tendremos ocasión de desarrollar en las páginas que siguen. La confidencia de Ray Kroc es, evidentemente, un elogio de la perseverancia. Pero explica sobre todo los mecanismos secretos. En un éxito, no hay nada que sea fruto del azar. Muy a menudo, como ya lo veremos, un éxito espectacular sigue a un fracaso o una serie de fracasos. En casi todos los casos, es así. Solo que los fracasos que preceden al acceso al éxito y a la fortuna no llaman la atención y se olvidan pronto. Del mismo modo, hay largos esfuerzos preparatorios para el éxito que permanecen en la oscuridad. De lo cual extraemos la impresión, equivocada, de que la fortuna llega de la noche a la mañana. En cuanto a las reflexiones de Max Gunther, son alentadoras y muestran no solo que se puede triunfar tardíamente, sino que muchos de los hombres que han triunfado no manifestaron de manera precoz su predisposición para hacer dinero e incluso fueron chicos lentos. Una investigación realizada por Napoleón Hill entre miles de hombres estableció que la mayoría de ellos comenzaron realmente a hacer dinero a partir de los 40 años. Entonces, que se tranquilicen los que tienen esa edad y aún no han triunfado. Quizás sea precisamente este el momento de comenzar a recoger los frutos de sus esfuerzos anteriores. ¿Y las vicisitudes de la edad? Objetará usted. ¿La enfermedad, por ejemplo, no es un obstáculo para el éxito? Por supuesto, puede serlo en cierta medida. Pero permítanos citar de nuevo a Ray Kroc. Su confesión es extremadamente emocionante y dará renovado coraje a mucha gente. Al volver a Chicago ese día fatídico de 1954, llevaba en el portafolio un contrato recién firmado por los hermanos McDonald. Yo era un veterano cubierto de cicatrices, secuelas de la guerra de los negocios, y sin embargo estaba impaciente por entrar en acción. Tenía 52 años, era diabético y sufría un principio de artritis. En campañas anteriores había perdido mi vesícula biliar y la mayor parte de la glándula tiroides. Pero estaba convencido de que todavía tenía por delante los mejores años de mi vida. Antes de decirse que se es demasiado viejo para triunfar o que se padece de problemas de salud realmente serios, relea al menos una vez esta cita. Actuará a la manera de un tónico.
Ray Kroc murió a los 75 años y vivió activo hasta la víspera de su fallecimiento. El trabajo no mata. El ocio sí suele ser mortal, como lo demuestran las muertes de los que se jubilan antes de tiempo. Además, hay numerosos casos de hombres y mujeres que han emprendido tardíamente una segunda o tercera carrera muy lucrativa, a veces la más lucrativa de su vida. Jamás crea que es usted demasiado viejo. No le dé la espalda a su porvenir. No importa su edad, aunque sea muy avanzada. Para repetir la vieja fórmula, cada nuevo día debe ser el primer día del resto de su vida. Vista desde este ángulo, la edad se torna un factor secundario. Además, los 10 hombres que hemos estudiado, con excepción de Steven Spielberg, que aún es joven, trabajaron hasta muy avanzada edad. No le dé la espalda a su porvenir. Los años que he vivido, las experiencias que ha acumulado, incluso si algunas han sido fracasos, son una herencia cuyo valor tal vez usted subestime. En el bestseller internacional El más grande vendedor del mundo hay un fragmento inspirado que toca este tema. Nos permitimos citarlo. Viviré este día como si fuera el último. ¿Y qué haré de este precioso día que me queda de vida? Ante todo, sellaré este contenedor para que no se pierda en la arena ni una sola gota de vida. No desperdiciaré ni un momento de este día lamentándome de las desgracias de ayer, los defectos de ayer, los tormentos de ayer. Pues, ¿acaso el bien no sale del mal? ¿Puede la arena subir en el reloj de arena? ¿Puede el sol levantarse donde se pone? ¿Y ponerse donde se levanta? ¿Pueden borrarse y corregirse los errores de ayer? ¿Puede cicatrizar la herida de ayer y tornarse salud? ¿Puedo ser más joven que ayer? ¿Puedo anular las palabras malas que se dijeron, los golpes que se asestaron, los sufrimientos que se infligieron? No. Ayer está muerto y enterrado para siempre y jamás pensaré en él. Viviré este día como si fuera el último. No tengo capital. Esta objeción, ¿cuánta gente la ha repetido? Para muchos que sueñan con montar un negocio, parece ser un obstáculo mayor. Y sin embargo, ¿sabía usted que en sus comienzos los 10 hombres más ricos del mundo no tenían un céntimo en el bolsillo? Hagamos de inmediato las aclaraciones siguientes. Aristóteles Onassis provenía de una familia rica, pero jamás disfrutó del dinero paterno. Getty heredó de su padre $500,000, pero cuando pudo disponer de esa suma ya se había hecho millonario. Por lo demás, si se comparara esta suma con la inmensa fortuna que acumuló, podemos seguir afirmando que, en cierto modo, partió de la nada. Y, no obstante, esta falta de dinero no fue un obstáculo para esos hombres. Es cierto que habían amasado una suma inicial de $3,000 o $5,000, como Conrad Hilton, pero ¿quién no es capaz de ahorrar una suma tan irrisoria en estos tiempos? De hecho, no solo la experiencia de los 10 hombres riquísimos, sino la de miles de millonarios, ha demostrado fuera de toda duda que el dinero no cuenta al principio. Lo importante es encontrar una buena idea y tener la adecuada actitud mental, 2 puntos sobre los que volveremos más adelante. No tengo estudios suficientes. Fuera de algunas excepciones, Jean Paul Getty, que se recibió en Oxford, la prestigiosa universidad inglesa, los hombres ricos cuyas vidas hemos estudiado no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría fueron burros en la escuela. Algunos alimentaban una verdadera aversión por colegios y universidades, aversión que no se apaciguó ni siquiera en la adultez. Hay miles de hombres que llegaron a enriquecerse pese a tener limitados estudios. Por el contrario, y como lo veremos más adelante, si bien no eran instruidos en el sentido tradicional de la palabra, sí conocían a fondo la rama de actividad en la que hicieron fortuna. Ya volveremos sobre esta distinción capital. Paralelamente a la falta de estudios, a menudo se invoca la ausencia de talento o el sentimiento de no ser lo bastante inteligente. A estos pensamientos hay que combatirlos con todo vigor. Todo el mundo tiene al menos un talento, una pasión, un hobby que puede tornarse lucrativo si se lo utiliza de la manera correcta. Ya veremos cómo. En cuanto a su potencial intelectual, no cometa nunca el error, infinitamente perjudicial es el error más costoso que pueda cometer, de creer que usted no es lo bastante inteligente. Simplemente no sabe utilizar adecuadamente su inteligencia. Cada ser humano dispone de un potencial considerable aunque en general no lo explota más que en una ínfima parte. Los hombres que se hicieron ricos aprendieron a utilizar sus poderes interiores. Sobre todo, aprendieron a utilizar una capacidad accesible a todos. En su obra Los hacedores de dinero, Dominique Fischer se muestra de nuestro mismo parecer en cuanto a las facultades intelectuales de los triunfadores. Dice:
Tal vez por modestia, ninguno pretende poseer una inteligencia superior ni se describe como un superdotado a quien solo la fatalidad le ha impedido convertirse en un genio universal. Ninguno pretende disponer de esa inteligencia metódica que va de la mano con el rigor intelectual aprendido en las universidades para explicar su éxito, pero todos se refieren a una calidad de percepción más instintiva, más irracional. La intuición. En What They Don't Teach at Harvard Business School, lo que no enseñan en la Facultad de Comercio de Harvard, Mark Comarg relata la siguiente anécdota, que, además de divertida, es muy instructiva y sin duda sabrá quitar complejos a muchas personas. Se trata de la historia de dos amigos que se encuentran en la calle después de no verse durante 25 años. Uno, primero de su promoción, era subdirector de la sucursal de un banco. El otro, cuya inteligencia no maravillaba a nadie, poseía su propia firma y era varias veces millonario. Cuando su amigo le preguntó el secreto de su éxito, le respondió que era muy simple. Compro un producto de $2 y lo vendo a 5. Es asombroso todo el dinero que se puede hacer con un beneficio de $3. Y el autor concluye. No tengo ningún prejuicio contra la inteligencia, ni siquiera contra los diplomas de estudios superiores, pero todo eso no puede reemplazar al sentido común, la intuición psicológica y la sabiduría popular. No se puede decir lo mismo de todos los hombres ricos que hemos estudiado. Algunos tenían una marcada aversión por los diplomas de estudios superiores. Así, Soichiro Honda abandonó la escuela muy temprano pero más tarde siguió cursos universitarios para perfeccionar ciertos conocimientos. Notemos, sin embargo, que nunca obtuvo un diploma. Se negaba a dar exámenes pues afirmaba que ya tenía bastante con los exámenes que le hacía pasar su industria. Pero ante sus éxitos espectaculares uno de sus profesores confesó años después que Honda fue su error pedagógico más grande. Honda parecía no preocuparse en absoluto por los diplomas, de los cuales dirá en su autobiografía. Un diploma es menos útil que una entrada de cine. Con una entrada de cine uno puede al menos entrar en la sala y pasar una buena velada. Pero con un diploma, no se está muy seguro de poder entrar en la vida. Thomas Edison no estudió más que hasta tercer año. Su profesor, cuyo nombre no fue retenido por la posteridad, estaba absolutamente convencido de que su joven alumno era un ser totalmente desprovisto de inteligencia. Sin embargo, Edison llegó a ser uno de los más grandes inventores de la humanidad. Si se hubiera atenido al juicio de su brillante profesor, no solo su destino no habría sido el mismo, sino tampoco el de toda la humanidad, y quizás ahora usted estuviera leyendo este libro a la luz de una vela. Edison era cabeza dura y su madre creía en su talento. Por desgracia, no ocurre así con todos. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida gracias al comentario injustificado de un profesor, un padre o un mal amigo? En el segmento siguiente estudiaremos los mecanismos secretos de la mente y veremos cómo podemos recrearnos una imagen totalmente nueva y conforme a nuestras aspiraciones profundas, pues todos pueden desarrollar con facilidad una personalidad de hombre rico. ¿Hay que tener un talento innato para hacerse rico? Muchas personas se condicionan negativamente y se persuaden de que no tienen lo que hace falta para escapar a la mediocridad de sus condiciones. Además, justifican y por desgracia aceptan su falta de éxito diciéndose que, de todos modos, han nacido bajo una mala estrella, mientras que otros nacen para ser ricos. La pobreza parece una tradición en su familia, por no decir un atavismo, un rasgo que se hereda de una generación a la otra, como el color de los ojos o el pelo. En defensa de esta gente hay que decir que a veces es más difícil imaginar que un día se será rico cuando uno está inmerso en un medio muy modesto. La imagen que uno se hace de sí mismo y de la vida en general está teñida de pesimismo. Los modelos que nos rodean no son siempre muy inspiradores, a menos que nos sirvan de empujón para ir en la dirección contraria. Y, sin embargo, muchos hombres ricos han salido de familias muy pobres. Solo hay que pensar en el destino de uno de los actores más ricos de la historia, Charles Chaplin, que pasó su infancia vagabundeando miserablemente por las calles de Londres. La humillación de la pobreza y el contacto precoz con las duras realidades de la vida fueron en su caso una palanca sumamente poderosa. En muchas vidas ha intervenido eso que se llama la frustración creadora, sobre la que tendremos ocasión de volver. La aptitud para hacer dinero no es una disposición innata. Se adquiere. Se aprende. El hombre más rico del mundo en una época, Jim Paul Getty, hace una fuerte aclaración a este respecto en su obra Cómo ser un ejecutivo de éxito, de la cual le ofrecemos la traducción más fiel posible. No me entiendan mal. No busco de ningún modo decir que nacemos hombres de negocios en lugar de convertirnos en hombres de negocios.
Sería la última persona del mundo en proponer una teoría semejante, pues mi propio ejemplo y mi experiencia me indican que lo más probable es que lo cierto sea lo contrario. Yo no fui en absoluto un hombre de negocios nato. Más bien es cierto lo contrario. Yo no manifesté deseos precoces, ni energía ni talento, para ser un hombre de negocios. Esta confesión resulta algo sorprendente en la boca de un hombre destinado a convertirse en el más rico del mundo. El tono de sinceridad es innegable. No se percibe en él ninguna coquetería o falsa modestia. La lección que todos deben sacar de esta confesión es la siguiente. Si el hombre más rico del mundo confiesa no haber tenido ninguna disposición innata para hacer fortuna, entonces esta falta de talento inicial no puede resultar de ningún modo perjudicial a nadie. Si, sin poseer ningún talento al nacer, un hombre ha podido acumular semejante fortuna, ¿hacia qué cimas podrán acceder aquellos que sí cuentan con una predisposición precoz? No tengo la energía necesaria. Esta excusa es igualmente frecuente. Y puede parecer, a primera vista, trágica o insuperable. En efecto, toda acción, toda empresa, demanda un mínimo de energía, sobre todo psíquica. Un débil nivel de energía tiene inevitablemente por corolario una débil motivación. Parecería que nos hallamos en presencia de un círculo vicioso del cual es imposible escapar. Pero basta una pequeña chispa inicial para hacer explotar la dinamita mental que duerme en cada ser. La energía de cada ser es prodigiosa. Solo que en algunos no se ha despertado. Duerme, sencillamente, esperando a que la estimulen. Esa es la única diferencia entre las personas que triunfan, que atraen al dinero como un verdadero imán, y los que fracasan en todas sus empresas o no conocen más que éxitos apagados. En el próximo segmento descubriremos los secretos para despertar la energía latente en cada individuo. Describiremos el arte sutil de cultivar la voluntad, la motivación, la fuerza interior. Todas estas cualidades son mucho más accesibles de lo que usted cree. Y son muy necesarias, pues todos los hombres cuya vida hemos estudiado aprendieron a desarrollar esas cualidades y las manifestaron hasta el grado más alto. Para tener éxito, para enriquecerse, todo hombre debe ser enérgico. El nivel de su enriquecimiento y de su rapidez son directamente proporcionales a su energía. El miedo al fracaso. De todos los miedos, el miedo al fracaso es sin duda uno de los más poderosos y, por desgracia, uno de los más difundidos. Este miedo paraliza toda acción. Con frecuencia tiene orígenes profundos en aquellos que lo padecen. Los fracasos pasados, una falta de confianza inculcada inconscientemente por los padres, un pesimismo generalizado. Este temor, que a veces se expresa claramente, es casi siempre inconsciente y adquiere máscaras muy sutiles. Así, el sujeto no confesará que tiene miedo a fracasar en sus tentativas por enriquecerse. Dirá, en cambio, que no hay que soñar a lo grande, que solo los ingenuos creen en tonterías como las que dicen los libros que hablan de la riqueza. Estos individuos paralizados por el miedo al fracaso, y a menudo por el miedo puro y simple, son en general campeones de la excusa. Sin duda lograrían un bestseller si escribiera un libro titulado Cómo encontrar una buena excusa. Tienen obligaciones familiares, les falta tiempo, ya viven acosados por demasiados problemas en su empleo actual y si se han quedado sin trabajo, no esperan encontrar uno enseguida, pues hay miles de personas en su situación, con más dotes y mejor experiencia que ellos y nunca han tenido una buena oportunidad y nacieron con una mala estrella y si por lo menos, contaran con buenas relaciones y si su patrón notara lo que hacen y si alguien los ayudara a comenzar y si lograran encontrar una buena idea y si no tuvieran tantos apuros económicos y esta lista podría prolongarse casi indefinidamente. Cada una de sus frases es uno de los deplorables síntomas que caracteriza al eterno excusista, enfermedad que traduce de diferentes maneras el devastador miedo al fracaso. Evidentemente, si usted no emprende nada, no se arriesga a sufrir un fracaso. Pero tampoco conocerá el éxito. Pues el éxito no llega así, como por milagro. Siempre es el resultado de una acción o una actitud mental positiva. Por lo general, la gente se hace una mala idea del fracaso. ¿Sabía usted que los 10 hombres ricos de los que se habla en este libro han sufrido todos el fracaso en uno u otro momento de su vida? ¿Sabía que Thomas Edison tuvo que hacer 10.000 tentativas antes de lograr la lamparita eléctrica? ¿Sabía que Abraham Lincoln fracasó 18 veces antes de llegar a presidente de los Estados Unidos? Sin embargo, no crea que estamos haciendo el elogio del fracaso. Todo fracaso puede ser instructivo, al menos si se lo acoge con la actitud mental adecuada. Y en toda empresa humana, una parte de fracaso es inevitable.
Sin embargo, como ya veremos en el segmento 2, el fracaso es a menudo el resultado de una mala programación mental. ¿Por qué ha fracasado usted hasta ahora? Una de las razones más frecuentes del temor al fracaso, que resulta tan paralizante, es que el sujeto ha fracasado, o al menos ha tenido la impresión del fracaso, en todo lo emprendido hasta determinado momento. Cada nuevo revés ha constituido un refuerzo del sentimiento del fracaso y ha socavado más la confianza en sí mismo. Estas experiencias contribuyen en muchos casos a crear una personalidad de perdedor. Pero esta personalidad de perdedor suele originarse en los fracasos, de manera que la causa y el efecto se confunde, el uno lleva al otro, cada uno es el producto del otro. Se comienza por sufrir fracasos, después se desarrolla una personalidad que fracasa, personalidad que infaliblemente lleva a nuevos fracasos, que a su vez refuerzan esa personalidad de perdedor, que llega a convertirse en una verdadera segunda naturaleza, tan profundamente arraigada que el sujeto que la padece no la advierte, al punto de que llega a creer que la vida es así y no aporta más que fracasos y frustraciones. Para él, los que no comparten su parecer suelen ser hipócritas o imbéciles, o las muy raras excepciones que confirman esta regla absoluta. Es cierto que en nuestro mundo las fuerzas negativas son poderosas y ejercen un poder obnubilante en la mayoría de la gente. De allí la desgracia y la pobreza. Pero existe un círculo de gente feliz que controla su destino. Los Apifeu. Y la verdad es que formar parte de ese círculo depende de usted. En cierto modo, esta obra es una iniciación, que le permitirá convertirse en miembro integrante del círculo que atrae a su voluntad todas las riquezas de la existencia. ¿Por qué ha fracasado usted hasta ahora? Tal vez porque en el fondo de su ser, en los meandros de su subconsciente, así lo desea. Si ese es el caso, si no ha logrado el éxito al que tiene derecho, pregúntese si de veras cree poder salir adelante, si no se siente condenado a una suerte de mediocridad permanente. En el segmento que demuestra los caracteres de la mente, aprenderemos a lograr a esta introspección. Dicho esto, poco importan los resultados de este análisis, no se preocupe. Lo que tiene de tranquilizador el subconsciente es que ninguna programación es irreversible. Hasta la programación negativa más potente y profunda puede ser transformada. Rápidamente. Y por completo. Usted podrá llegar a ser el amo de su mente, el dueño de su destino. Existe en el mundo una ley misteriosa y secreta que no parece sufrir excepción alguna. Cada mente debe tener un amo. Si usted no es el amo de su mente, alguien tomará su lugar y será su amo. Lo mismo ocurre con la vida. Con su vida. Si usted no domina su vida, será ella la que lo domine a usted. Y todo dominio proviene de la mente. Entonces, la elección depende de usted. Muy pronto tendrá los elementos necesarios para hacerlo. Acabamos de pasar revista a las diferentes razones que, por lo general, le impiden creer que usted puede enriquecerse. Desde luego, hay otras, pero este repertorio no tiene la pretensión de ser exhaustivo. No obstante, convénzase de que todas estas razones, tan plausibles, tan serias en apariencia, no son más que pretextos, excusas. Probablemente le sorprendan las resistencias íntimas que encontrará. Existe un motivo bien preciso. Parece haber, en cada uno de los seres que no forman parte del círculo de los ganadores, un misterioso demonio maléfico que impide percibir las razones del fracaso y la pobreza. Ese demonio no tiene una existencia real. Lejos de nosotros la intención de inclinarnos hacia el lado de la magia. Sin embargo, ciertas personas parecen arrojarse verdaderas maldiciones al repetirse, por ejemplo, que no pueden progresar, que no tienen oportunidad, que seguirán pobres toda la vida. En el segmento sobre el subconsciente, el poder de las palabras, la fuerza del monólogo interior de la mayoría de la gente quedan claramente demostrados, así como la manera de utilizarlos con buenos fines y para el propio beneficio. Establezca la lista de las excusas que le han impedido triunfar hasta ahora. Lo importante es que sea totalmente honesto con usted mismo. Esta etapa, la primera, es absolutamente esencial. Se trata, de algún modo, de barrer con todas las viejas creencias que lo empujan a pensar que la riqueza no es fácilmente accesible. Como lo hizo Descartes antes de establecer los principios de la filosofía moderna, use la duda sistemática. Es un desbloqueo necesario. Lista de las razones, excusas. Ahora que ha quitado toda duda de su mente, que cree poder enriquecerse, verá que irá convenciéndose cada vez más a medida que progrese en la lectura, debe tomar conciencia de otro principio básico. Una vez más, le parecerá banal a primera vista, y quizás se pregunte por qué diablos le proponemos semejantes perogulladas. Pero escuche.
No se apresure en sus conclusiones. He aquí el principio. Su situación no mejorará si usted no hace nada. La mayoría de la gente vive pensando, de manera más o menos mágica, que las cosas se arreglarán, que algún día terminarán los problemas de dinero. Esperan, poco más o menos, un milagro. Tal vez les aumente el sueldo un 5% o un 10%, si al patrón le va bien. Si se hallan desempleados, esperan vagamente que los vayan a buscar y les ofrezcan el empleo ideal con un montón de dinero. Además de tener ganas de ganar más plata, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Algunos piden prestado, lo cual no mejora su situación. Por el contrario, así se hunden más. Otros se muestran pacientes y se ajustan el cinturón. En lugar de adaptar sus ingresos a sus necesidades, adaptan sus necesidades a sus ingresos, por lo general magros. En realidad, comprenderán pronto que no solo pueden, sino que deben hacer todo lo contrario. En lugar de adaptar sus necesidades a sus ingresos, usted puede adaptar sus ingresos a sus necesidades. En lugar de doblegar al mundo según sus deseos, esas personas restringen sus deseos a las limitaciones del mundo. Esta filosofía pasiva y esperatista, siempre se espera un milagro, es característica de muchos destinos. La extraordinaria y constante popularidad de las loterías ¿no es acaso la mejor prueba de esta actitud? Por lo tanto, su situación no mejorará por sí sola. Usted debe actuar. Tome las medidas necesarias. Y cambie su actitud. No lo olvide. Su situación no mejorará por sí sola, por arte de magia. Para mejorar su situación económica, para conseguir un empleo si usted está desempleado, para obtener un aumento de sueldo, para doblar rápidamente sus ingresos o para hacerse millonario, y por qué no archimillonario, es una condición esencial. Desear ardientemente una mejoría. Esto debe convertirse en eso que algunos autores denominan su obsesión magnífica. Un deseo poderoso ejerce un efecto verdaderamente mágico para atraer al dinero. Además, se puede establecer sin vacilación la siguiente ecuación. La rapidez y amplitud del éxito son por lo general directamente proporcionales a la intensidad y la constancia de su deseo. Retenga bien estas dos palabras. Intensidad y constancia. Napoleón dijo: lo que se desea ardientemente, constantemente, se lo obtiene siempre. Él sabía lo que decía. Además, todos los grandes hombres han sido ante todo hombres de deseo y voluntad. Su éxito lo han deseado ardientemente, más que cualquier otra cosa en el mundo. Han hecho de él una suerte de idea fija. Hasta que alcanzaron su meta. Poco importaron los obstáculos que encontraron en el camino. Muchas personas fracasan en sus tentativas para enriquecerse y sin embargo creen desear realmente una mejoría. Es que confunden anhelo con deseo. El anhelo es algo mucho más difundido. El anhelo es débil, cambiante, pasivo. No desemboca en una acción concreta. El deseo, en cambio, engendra la acción. No sufre demoras. Franquea los obstáculos. Brinda alas. Si usted ha fracasado hasta ahora en sus tentativas de enriquecimiento, plantéese la pregunta: ¿no estaré confundiendo deseo con anhelo? Un sabio al que un discípulo preguntó qué debía hacer para alcanzar la sabiduría lo llevó a la orilla de un río y le sumergió la cabeza en el agua. Al cabo de unos segundos, el discípulo comenzó a manifestar señales de agitación, a debatirse, pues temía ahogarse. Pero el sabio mantuvo la cabeza del discípulo bajo el agua. Este último se debatía cada vez más. El sabio soltó al fin a su discípulo, justo antes de que se ahogara, y le dijo: «Cuando estabas bajo el agua, ¿qué cosa era la que más deseabas en el mundo?» «Respirar», respondió el discípulo. «Bien. Del mismo modo debes desear la sabiduría». Esta imagen puede aplicarse perfectamente a la riqueza. Sobre todo para el que desea volverse muy rico. La vida nos da aquello que le pedimos sinceramente. Si usted se conforma con una situación mediocre, permanecerá en esa situación. Nadie acudirá milagrosamente en su ayuda para permitirle encontrar $1.000.000 o el empleo ideal. Si usted desea una leve mejoría, no obtendrá nada más que eso, si es que lo obtiene. Muchos millonarios han conocido una infancia difícil. A veces han sufrido una cruel pobreza. Se han sentido humillados por su inferioridad social. Su deseo de salir de eso y de no volver a sufrir jamás la miseria era tan intenso que los ha transportado hacia las cimas de la riqueza. La insatisfacción y la frustración de estos seres se tornaron altamente productivas. Lo mismo puede ocurrirle a usted. Además, si lee esta obra es porque no está del todo satisfecho con su situación actual. No hay que avergonzarse de ello. Muy por el contrario.
En la insatisfacción de toda persona hay una nobleza verdadera y profunda. Solo los imbéciles o los grandes sabios son perfectamente felices. Como nosotros no pertenecemos a ninguno de estos grupos, no hay que tener miedo de dejar traslucir la propia insatisfacción. Es de lo más legítimo aspirar a una situación mejor. El deseo que usted lleva en su corazón, el sueño que usted acaricia, forma parte de usted mismo. Es incluso la parte más noble de su ser. Es su ideal. Tampoco tenga vergüenza de su insatisfacción. Ella es el fermento de su sueño. Que se convierta a su vez en el fermento de su acción. En nombre de un pretendido racionalismo, de un pseudo-realismo que en el fondo no es más que pasividad, dejadez y derrotismo, muchos seres renuncian muy pronto a sus sueños y a todo lo que les dicta su corazón. A los sueños que uno lleva en el corazón, por lo general no se les da la oportunidad de realizarse, a causa de todas las razones mencionadas antes, las excusas sin fundamento real, y porque nuestra educación, nuestra sociedad entera nos han habituado a negar nuestros deseos profundos. El gran escritor Balzac, que vivió su sueño literario hasta el final, escribió un día esta frase deslumbrante: «Yo formo parte de la oposición que se llama vida». El que ha dejado de soñar, el que ha negado el deseo profundo de su corazón, ha dejado de vivir, está muerto. Que no sea ese su caso. Forme parte usted también de la oposición que se llama vida. Transforme su existencia atreviéndose a vivir los sueños hasta lo último y dejándose transportar por las alas poderosas de su deseo. Tal vez esta filosofía le parezca algo ingenua. Y, de cierta manera, admitimos que así es. Pero sin esta ingenuidad, sin esa inocencia del sueño, nada grande se realizaría en este mundo. Ford no habría inventado el automóvil, el hombre no volaría, el cine no habría sido creado y la seriedad, la racionalidad, la falta de ingenuidad son el mayor obstáculo para el éxito. Entendámonos bien. Nosotros no predicamos a favor de la extravagancia y la despreocupación. Pero en el origen de todo gran descubrimiento, de todo éxito excepcional, la vida de los 10 hombres más ricos del mundo así lo ha demostrado, hubo un sueño, un deseo. Luego, a continuación, sí se tornan necesarios la racionalidad y la seriedad. Pero no hay que poner la carreta antes que los bueyes. Hay que comenzar por soñar y escuchar los deseos profundos del corazón. En suma, existen entonces 3 condiciones esenciales para enriquecerse. 1. Creer que uno puede enriquecerse. 2. Tomar conciencia de que nuestra situación no cambiará como por arte de magia si nosotros no hacemos nada. 3. Desear ardientemente una mejoría. Creer, ya lo hemos visto, es la primera condición del éxito. Hay que creer en uno mismo. El poder de la autosugestión es una ayuda preciosa para construir la confianza en sí mismo. Y será de utilidad muy grande cuando llegue el tiempo de creer en un proyecto o en los medios que se utilizarán para enriquecerse. ¿Por qué es necesario creer en su proyecto? Simplemente porque si usted no cree, es poco probable que pueda convencer a otros de que crean en él. Además, raramente el éxito se nos ofrece en una bandeja de plata, y los obstáculos que superar, las dificultades inevitables, los esfuerzos sostenidos, necesitan una buena dosis de fe para llevar al éxito. En sus empresas, en sus proyectos, ya sea que trabaje para otro o por su cuenta, usted puede establecer como regla de conducta el siguiente principio. Si usted no cree de veras, integralmente, no se comprometa. Fracasará, tarde o temprano. Hace falta una adhesión total, de todo su ser, para alcanzar el éxito. Esto no significa que el proyecto en que usted no cree sea necesariamente malo. Pero, si usted no cree realmente, no sabrá movilizar las energías que le harían conocer el éxito. Su conocimiento de las leyes mentales le permitirá además comprender por qué. Cuando usted no cree realmente en un proyecto, el programa al que somete a su subconsciente es equívoco, flojo, y a veces hasta contradictorio. Los resultados serán la imagen misma de su programación. La convicción a medias engendra el éxito a medias. El fracaso a medias. La duda encuentra su manifestación en la mediocridad del resultado. Todos los hombres que han triunfado aprendieron a borrar la duda y manifestaron una excepcional facultad de creer, y esto pese a la opinión de los que los rodeaban. Uno de los más bellos ejemplos de este principio es sin duda el de Henry Ford. Un día soñó con un motor en el cual los 8 cilindros no formarían más que un solo bloque. Pero todos sus ingenieros concluyeron que ese proyecto era irrealizable. Imposible. Háganlo lo mismo, insistió Ford. Ford era un testarudo, y su fe en su motor, al que llamarían V8, era inquebrantable.
Pasó un año y todos los ensayos de los ingenieros resultaban infructuosos. Sin embargo, un día, como por arte de magia, se descubrió la solución de ese problema insoluble. Ford tenía razón al creer. Por otra parte, toda su vida es una ilustración del poder de la fe para llegar al éxito. La magia de creer de Henry Ford nació el 30 de julio de 1863, en Dearborn, un pequeño pueblo estadounidense de Michigan. Su padre, modesto labrador, no vio la necesidad de hacerlo proseguir sus estudios. En efecto, después de que el joven Henry terminó la escuela primaria, su padre juzgó que valía más la pena que se convirtiera en una ayuda útil en la granja, en lugar de gastarse los pantalones en un banco de escuela. Fue así como el joven Henry se inició en los duros trabajos manuales que exigía la condición de granjero. Muy pronto, cuenta él, tuve la impresión de que se realizaba demasiado trabajo para obtener pocos resultados, y concebí la idea de que había una gran parte de las labores que podía ejecutarse mediante mejores procedimientos. El genio de la mecánica se despertaba en el niño, que vislumbraba ya un día en que las máquinas reemplazarían el trabajo manual que encadenaba desde hacía milenios al hombre y el animal bajo un yugo común. Su intuición iba a concretarse unos años más tarde. El primer bien que el joven Henry recuerda haber poseído fue un montón de chatarra que él siempre lograba transformar, como por arte de magia, en una herramienta. Recuerda: no tuve más juguetes que mis herramientas, y fue con ellas con lo que jugué toda mi vida. De joven, el menor desecho de alguna máquina era para mí un verdadero tesoro. Mientras los otros muchachos de su edad pasaban el día corriendo por el campo, el pequeño Henry ocupaba sus momentos libres en un pequeño taller oscuro que su padre le había permitido levantar en una modesta construcción contigua a la granja familiar. Con sus sencillas herramientas, el niño preparaba su porvenir. Mi camino de Damasco. Una locomotora. A los 12 años, Henry Ford vivió un acontecimiento que habría de transformar y orientar toda su existencia. Dejemos que sea él quien lo relate. El acontecimiento más memorable a esos años de mi juventud fue ver una locomotora de carreteras, a 8 millas de Detroit, un día en que había ido con mi padre a esa ciudad. Me acuerdo de la locomotora como si la hubiera visto ayer, pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía. Antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención, salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Esa noche no pude cerrar un ojo, tan impresionado estaba por aquel monstruo. Fue ver ese aparato lo que me orientó hacia el transporte automotor, y desde el instante en que, a los 12 años, conocí esa máquina, mi gran y constante ambición fue construir una máquina que anduviera por las rutas. Ese encuentro fortuito, como se habrá comprendido, fue un momento crucial en la vida del muchacho. La idea de crear una máquina rodante lo perseguiría en adelante como una magnífica obsesión. Pero de la idea a la realización a menudo hay un abismo inmenso que atemoriza a la mayoría de las personas y condena a la inacción. Ford no era de la clase de hombres que se dejan intimidar por los eventuales obstáculos. Su filosofía era otra, como lo atestigua su magnífica fábula. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo nunca dudo de su éxito. El joven Henry no llegó a apasionarse por los trabajos de la granja paterna. Yo quería ocuparme de las máquinas, explica. A los 17 años ya había tomado su decisión, aunque en realidad ya existía en él desde mucho antes. Entraría como aprendiz mecánico en la fábrica de Greenock. A su padre le cayó muy mal esta decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido. En cambio, los Estados Unidos acababan de encontrar a uno de sus grandes industriales. En esa época, habría que contar con 3 años de tareas integrales como aprendiz para poder llegar a mecánico. En menos de un año, Ford había completado su formación y la mecánica parecía no tener ya más secretos para él. Las máquinas, escribe, son para el mecánico como los libros para los escritores. Encuentra en ellas sus ideas y, si está dotado de cierta inteligencia, lleva estas ideas a la práctica. Al completar su primer aprendizaje, el sueño del joven no hizo más que reafirmarse, y su genio comenzaba a expresarse con toda su fuerza. Ford no dejaba de pensar continuamente en la locomotora que había visto, y no cesaba de perseguirlo la idea de crear una máquina propulsada por fuerza motriz. Lo importante es creer que existe un medio, pese a la imposibilidad aparente del principio. Henry Ford creía que había muchos medios. Por momentos soñó con utilizar el vapor, pero al cabo de 2 años de trabajo abandonó esta idea, al darse cuenta de que le quedaba poco futuro.
El joven Henry devoraba todas las revistas científicas pues deseaba saber lo más posible sobre su especialidad, lo cual compensaba con creces el hecho de no haber ido a la escuela. En esa época las revistas hablaban de máquinas nuevas, la máquina Otto, ancestro del automóvil, movida exclusivamente por la fuerza de un gas. Se mencionaba también la posibilidad de que un día pudiera reemplazarse el gas del alumbrado, entonces utilizado como fuente de energía de la máquina Otto, por un gas formado por la vaporización de la nafta. Sin embargo, esos nuevos descubrimientos fueron acogidos como una curiosidad, una mera proyección fantástica hacia el porvenir, más que como hallazgos que un día darían vuelta a los hábitos de vida de millones de personas. Todos los expertos y los especialistas se mostraban de acuerdo en un punto. El motor de nafta jamás podría reemplazar el vapor. Un hombre, en un pueblito de Michigan, pensaba lo contrario. El joven Ford regresó a la granja familiar, renunciando al empleo en la Westinghouse donde se desempeñaba como mecánico especializado. Su taller, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia, ocupaba ahora casi todo el espacio de la construcción contigua a la granja. Su padre le había ofrecido incluso un pedazo de tierra, con la condición de que renunciara a sus malditas máquinas. Y sin embargo, Ford perseveraba. Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue de la práctica de donde extraje mis mejores conclusiones lejos de abandonar su idea de ver un día una máquina rodante que surgiera la vida en su taller, iba penetrando todos los misterios, contra viento y marea. Sin embargo, la vida de la granja no convenía del todo al temperamento del joven. Solo soñaba con nuevas invenciones y su imaginación no se conmovía con las labores rurales. Así, cuando le ofrecieron un puesto de ingeniero mecánico en la Sociedad de Electricidad Edison de Detroit no le costó mucho convencerse de aceptar, y dejó por segunda vez la granja paterna. No volvería más. En la casita que alquiló en Detroit, su taller ocupaba la mayor parte del espacio. Todas las noches, al volver de la fábrica, consagraba varias horas, hasta muy tarde, a las pruebas con su motor de nafta. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro y yo no dudo nunca de su éxito, fueron palabras que se le fijaron como una máxima. Sus esfuerzos y su perseverancia ejemplares no fueron en vano. En 1892, a los 29 años, o sea algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que realizaría su sueño, dio los toques finales a su primera máquina rodante. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debió conocer ese hombre antes de ver materializada la meta que se había fijado? 12 años. Se ha dicho que el genio es una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes, 1 o 2 años, deberían inspirarse en esa tenacidad que lo supera todo. Si los habitantes de Detroit se hubieran encontrado en presencia de extraterrestres sin duda no se habrían asombrado más que cuando vieron a ese joven que andaba en el primero cacharro a nafta. Henry Ford relata. Lo consideraban un poco como una peste, a causa del estrépito que producía, que espantaba a los caballos. Perturbaba la circulación pues en todas partes donde yo detenía mi vehículo se formaba una rueda de curiosos. Si lo dejaba un minuto, siempre aparecía algún indiscreto que trataba de ponerlo en marcha. Al final tuve que asegurarlo a un farol con una cadena cada vez que debía dejarlo. En 1895 y 1896, Ford recorrió más de 1000 millas con su máquina, sin dejar de someterla a toda clase de pruebas y ensayos con vistas a mejorarla. Por último vendió el vehículo por $200. Lejos de quedarse con ese primer triunfo, Ford quería ir más lejos, mucho más lejos. Mi intención no era en absoluto establecerme como constructor sobre una base tan mediocre. Yo soñaba con la gran producción. Pero para eso me hacía falta una máquina superior a esa, la primera. Si uno se apura no consigue nada bueno. Durante ese tiempo, continuaba siempre trabajando para la Sociedad de Electricidad, no sin encontrar allí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro de su motor de nafta. Le ofrecieron un importante puesto directivo en el seno de la empresa, puesto que le permitía acceder a las más altas esferas de la administración, acompañado por un sustancial aumento de salario. Pero había una condición. Si deseaba acceder a ese puesto, Ford debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y consagrarse a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica que, según se preveía, iba a convertirse en la única fuente de energía del futuro. En suma, le exigían que renunciara a su sueño. A cambio, le ofrecían la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos.
Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano y la necesidad de seguridad es tan fuerte que la gente prefiere sacrificar a ella sus sueños más preciados. Pero Henry Ford no cedió. Prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño. La construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Una vez más en la historia, un hombre iba a demostrar que, con la sola fuerza de su voluntad, se puede vencer el escepticismo de todo un país, de la humanidad. Había que vencer o sucumbir, dice Henry Ford. Presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno. El 15 de agosto de 1899 Henry Ford dejó la Sociedad de Electricidad Edison, sin dinero y abandonado por todos. Se encontraba ahora frente a frente consigo mismo, y enfrentado a la opinión pública, que no consideraba al automóvil más que como un juguete para ricos. Ningún hombre de negocios serio de Detroit comprometería sus fondos en una aventura tan riesgosa. Henry Ford no tenía por delante una tarea fácil. Se proponía de algún modo crear una nueva necesidad. Ahora bien, las personas suelen ser de naturaleza reacia cuando se les propone un nuevo producto, y mucho más cuando no existe una demanda aparente para él. No obstante, Ford logró persuadir a algunos hombres de negocios a lanzarse a la construcción de máquinas rodantes, y fundó la Sociedad de Automóviles de Detroit. Ford ocupaba en ese momento el puesto de ingeniero jefe, y durante 3 años la empresa se aplicó a construir modelos parecidos al primer vehículo que había creado Ford. Sin embargo, las ventas no pasaban de unos 6 o 7 vehículos por año. La idea de Ford era producir un vehículo mejorado, destinado al público masivo, mientras que sus asociados no se preocupaban más que de producir vehículos por encargo y extraer de ellos los más gruesos beneficios posibles. Como consecuencia, se produjeron inevitables desavenencias entre Ford y los demás socios. En marzo de 1902 Henry presentó su renuncia y se retiró de la Sociedad de Automóviles de Detroit. Con respecto a este tema, escribió: presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno. Pero esa amarga experiencia no había ahogado las convicciones de Ford. Ese episodio lo ayudó a comprender un principio muy simple. Si se espera hacer fortuna, hay que establecerse por su propia cuenta y llevar en las propias manos las riendas del negocio. Por supuesto que es más cómodo, confía Ford, trabajar solo durante las horas de oficina, tomar la tarea todas las mañanas y dejarla por la tarde y no volver a pensar en ella hasta el día siguiente, y muy bien se puede actuar de ese modo si uno tiene un carácter que se contenta toda la vida con recibir órdenes, ser un empleado cumplidor, quizás, pero jamás un director ni un jefe. Estaba claro que Henry Ford tenía la intención de pertenecer a esta última categoría, la de los jefes, y para ello se dedicó a ir colocando él mismo, uno a uno, los fundamentos de su imperio. Le hacía falta, sin embargo, una publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. El curso de las cosas le iba a dar esa oportunidad. En esa época, a la gente le interesaba sobre todo saber qué máquina rodante era la más rápida, y muchos constructores organizaban desafíos y competencias, al ganador de los cuales se le aseguraba una inmensa publicidad. Ford vio allí un excelente medio de hacerle conocer al mundo la potencia de sus máquinas. Así, en 1903, preparó 2 vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva. Los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó y Ford salió vencedor, con una media milla de ventaja sobre su rival más próximo. El público se enteró enseguida de que el señor Ford construía los vehículos más rápidos. Alentado por el éxito, Ford se jugó el todo por el todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánicos, jefe de taller y director general. Su razonamiento era simple. Más vale moldear el hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de lanzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes que su modesto taller y, con la ayuda de algunos obreros, se puso a trabajar. Desde el principio, Ford sacó ventaja a sus competidores. A esos últimos les preocupaba poco el peso del vehículo. Por otra parte, estimaban que cuanto más pesado fuera más caro podrían venderlo. Ford no compartía esta filosofía. El auto que él iba a crear, el modelo A, era el más liviano de todos los fabricados hasta el momento, con lo que ganaba considerablemente en velocidad y economía de combustible. En un solo año de operación, la sociedad Ford vendió 1.708 vehículos, lo cual muestra hasta qué punto nuestro hombre estaba en lo cierto al proponerse vender un auto destinado al gran público.
Ante tamaño éxito, los competidores no demoraron en hacerse notar. A Ford no le preocupaba. Su filosofía a este respecto no podía ser más explícita, y por demás realista. Poca gente osa lanzarse a negocios, porque en el fondo de sí mismos se dicen: ¿por qué lanzar tal producto al mercado, si ya hay alguien que lo hace? Yo, en cambio, me he dicho siempre: ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice. Sus negocios se expandieron rápidamente, sus vehículos no tardaron en adquirir la fama de ser los más sólidos y confiables. En el segundo año de producción Ford llevaba todavía la delantera al lanzar otros 3 modelos, B, C y F, y muy pronto debió ocuparse de encontrar un taller más grande, tan florecientes se habían tornado las ventas. Hizo construir un taller de 3 pisos, que le permitió aumentar aún más el volumen de producción. Al cabo de 5 años solamente, la sociedad Ford empleaba a 1908 personas, era propietaria de su fábrica y producía 6.181 vehículos por año, que ya se vendían también en los Estados Unidos cuanto en Europa. El muchachito que había visto un día una locomotora y jurado construir una máquina arrogante había realizado su sueño. Se había vuelto millonario y triunfado a los ojos de aquellos que lo habían ignorado y ridiculizado. Pero Henry Ford no era hombre de decirse: he triunfado, ahora gano mucho dinero, me retiro. Es de lo más natural que en determinado momento uno sienta la tentación de descansar y disfrutar de lo que ha adquirido. Comprendo perfectamente que se quiera cambiar una vida de trabajo por una vida de reposo. Es un deseo que yo mismo he experimentado. Pero creo que, cuando se tienen ganas de descansar, hay que retirarse por completo de los negocios. Y en mis proyectos no figura nada de eso. Para mí, mi éxito es como una incitación a seguir superándome. La producción alcanzó muy pronto la cifra mágica de 100 vehículos por día, y algunos colaboradores de Ford comenzaron a creer que las ideas de grandeza de su patrón iban a llevarlos directamente a la ruina. En los medios financieros se decía incluso que, si seguía a ese ritmo, la sociedad Ford iba a quebrar, saturando al mercado. En ocasión de una asamblea, le preguntaron a Ford si se creía capaz de mantener un buen tiempo más la producción, demencial para la época, de 100 autos por día. 100 autos por día es un mínimo, respondió Ford, y espero que pronto multipliquemos esa cifra por 10. Si hubiera seguido los consejos de mis asociados, comentó años después, me habría conformado con mantener los negocios en el nivel de ese momento y aplicar el dinero a la construcción de un lindo inmueble administrativo, producir de vez en cuando otros modelos para estimular el gusto del público. En una palabra, convertirme en un hombre de negocios apacible y serio. Pero yo veía mucho más lejos y, sobre todo, deseaba algo más grande que eso. Ford había hecho mucho por aligerar el peso de sus vehículos, pero los materiales de la época no parecían permitirle ir mucho más allá en ese sentido. Sin embargo, el azar, que en nuestra opinión es una manifestación del subconsciente, habría de acudir en su rescate. Mientras asistía a una carrera, un auto francés patinó de manera tremenda y quedó completamente destruido. Después de la carrera, como guiado por un misterioso sexto sentido, Ford se dirigió a la pista y recogió un resto del material del auto, pues ese le había parecido más veloz que los otros. Deseaba descubrir qué aleación habían utilizado para su construcción. Recogió un vástago, que le pareció a la vez liviano y muy resistente. No era en absoluto similar a ninguno de los materiales conocidos en la época. Esto es justo lo que me hace falta, pensó Ford. Sin embargo, nadie de los que lo rodeaban pudo indicarle en qué consistía esa aleación. Después de hacerla analizar, se enteró de que esa pieza estaba construida con un metal de origen francés al cual se había agregado vanadio. Pero en los Estados Unidos no había fundiciones que supieran aplicar ese proceso al colado del metal. Ford tuvo que dirigirse a Inglaterra para encontrar al fin a alguien capaz de producir ese acero en un nivel comercial. Luego, gracias a la colaboración de una pequeña fábrica de Ohio, logró encontrar el modo de obtener el precioso metal en su país. Así, una vez más, gracias a su mente siempre alerta y en busca de nuevos conocimientos, iba a avanzar considerablemente con respecto a sus competidores más próximos. Fue en esa época cuando, llevando aún más lejos su voluntad de construir un vehículo verdaderamente democrático, Ford comprendió la concepción de un nuevo modelo que iba a convertirse en una leyenda en la historia del automóvil. El famoso modelo T. Gracias a Ford iba a cambiar la vida de millones de personas, hasta de toda la sociedad, al hacer del automóvil un bien de consumo corriente y, más aún, una necesidad. En la primavera de 1909 Ford anunció a su consejo de administración que de allí en más la fábrica Ford iba a consagrar su producción a la elaboración de un único modelo, el T. Y agregó:
Todo cliente podrá tener su auto del color que desee, siempre que lo desee negro. Las reacciones fueron vivaces. Es esa época, siempre se había considerado al auto como un objeto de lujo, una suerte de chiche que solo la gente adinerada podía darse el gusto de poseer. Por lo tanto, los socios de Ford no veían ventaja alguna en construir un modelo único, y encima barato. Además, todavía había muy pocos caminos transitables por autos, y la nafta era escasa. A sus objeciones, Ford se limitó a responder: los caminos no importan. El auto Ford los creará. A Henry Ford no le aguardaba una tarea fácil. Los expertos más serios le advirtieron que se rompería la nariz, que iba por mal camino, y los banqueros se mostraban reacios y más que de costumbre, pues hay que admitir que Ford nunca se llevó muy bien con ellos. Pero él veía las cosas de otro modo. Yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades. No conozco a nadie que sepa tanto sobre algún tema para poder decir que esto o aquello no es posible, y... si un hombre, tomándose por una autoridad en la materia, declara que X cosa es imposible, aparece enseguida una horda de seguidores irreflexivos que repiten a coro: es imposible. Para Henry Ford, la palabra imposible no existía. Además de lanzar al mercado su nuevo modelo democrático, Ford revolucionó el mundo de la industria, haciéndolo pasar del artesanato a la verdadera era industrial. Gracias a la introducción de las cadenas de montaje, obtuvo para la época un nivel de producción hasta entonces inigualado. La fábrica pronto le quedó chica, y Ford hizo construir un inmenso complejo industrial que empleó a más de 4.000 personas y producía 35.000 vehículos modelo T por año. Los diarios de la época no dejaban de proclamar que Ford se rompería la frente, que le ocurriría como al sapo que quería ser buey y al fin explotó. Este aumento de la producción obligó pronto a Ford a repensar por completo todo su sistema de ensamblaje. Fue uno de los primeros en concebir toda una línea de montaje mecanizado en cadena, debido a lo cual se lo puede considerar el ancestro de la robotización industrial. Según su opinión, había que llevar el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Este modo de considerar las cosas iba a dar vuelta todo el concepto de producción y del trabajo humano. Su fábrica habría de convertirse, para la época, en la más moderna del mundo. Novedades, piezas de carrocería suspendidas en el aire mediante ganchos inmensos que aparecían en la línea de montaje en el orden exacto que les era asignado. Los resultados fueron asombrosos. De las 10 horas que hacían falta para ensamblar todas las partes del motor, se utilizaba solo la mitad, gracias a la mecanización y las cadenas de montaje. El pequeño mecánico de antaño había previsto con certeza y su famoso modelo T obtuvo un éxito tal que Ford abrió una fábrica en Londres y luego otras en todo el mundo. Las fábricas Ford produjeron pronto 4.000 autos por día. En 1947, a su muerte, Henry Ford, que nunca se había interesado demasiado por el dinero, salvo cuando le hacía falta para financiar su sueño, era largamente archimillonario. Lo cual para la época, era algo realmente fabuloso. La compañía Ford no dejó de crecer. En 1960 se la consideraba la segunda empresa más grande del mundo. En 1970, contaba 432.000 empleados y tenía una masa salarial de 3.500 millones de dólares. Todo es posible. La fe es la sustancia de aquello que esperamos, la garantía de que podremos realizarlo es con esta fórmula profundamente optimista que Henry Ford concluye su autobiografía. Estas últimas palabras son un poco como un testamento espiritual y el hecho de que se haya referido a la fe no es fortuito. Toda su vida, toda su obra son la prueba de que para un hombre animado de una fe inquebrantable, todo es posible. ¿Cómo descubrir el dinero secreto? Para la mayoría de los individuos, la fuente del dinero, la manera de acceder a él, es tan misteriosa como puede serlo un agente secreto, por lo cual nuestro subtítulo es más que un simple juego de palabras. El error más común es buscar fuera de lo que debemos comenzar a buscar en el interior de nosotros mismos. El dinero secreto no es una excepción a esta regla. Así como la fuente de la verdadera felicidad está en cada uno de los seres, el dinero, por paradojal que pueda parecer, viene del interior. Lo cual es el resultado de una actitud mental bien precisa. Llámela como quiera. Mentalidad de hombre rico, de millonario, de hombre de éxito. El dinero y su profusión son la manifestación exterior de una vibración interior, de un pensamiento dirigido de manera precisa y, para la mayoría de la gente, desconocida. Los grandes principios que veremos en el segmento siguiente tienden a demostrar un principio superior y universal. El pensamiento lo puede todo. La verdadera riqueza, como la vida, es ante todo un estado de ánimo.
Un estado que se ha materializado en la vida del hombre rico. Hay que comenzar por ser rico mentalmente, antes de serlo en la vida. La riqueza es un estado mental. El conocimiento del subconsciente, que vamos a abordar a continuación, es capital. Pues está muy bien decir a las personas que deben creer en el éxito, en la fortuna, y desearlos ardientemente. A menudo sus malas experiencias pasadas resultan paralizantes. Y en cuanto al deseo, es débil. Las personas parecen totalmente incapaces de cultivar aquello que el filósofo Nietzsche denominaba la voluntad de la voluntad. No resulta fácil, en efecto, exigir acción o firmeza a alguien que es justamente veleidoso y amorfo, desprovisto de motivación. Pero al descubrir los mecanismos y la potencia del subconsciente, este obstáculo se salvará. Pasemos entonces al descubrimiento del subconsciente en el cual se halla contenida la fuente de grandes riquezas no solo personales sino también materiales. Es allí, y en ningún otro lugar, donde se oculta el dinero secreto, que usted pronto aprenderá a extraer y podrá utilizar a voluntad.